Luego hay talentos, hay mucho que sacar de este capítulo 25, hermanos, gloria al Señor. Y todos vamos a aprender, hermanos, en esta tarde. 25:1 vamos a estar leyendo, hermanos, en esta hermosa tarde. Bendito Dios, en la mañana estuvimos por Candelaria, hermanos, escuchando al pastor que predicó el domingo pasado acá donde la hermana Ana. Buen mensaje. Buena comida, buen desayuno. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, te doy las gracias en esta tarde porque ya nos has permitido poder alabar tu nombre, Señor. Gracias porque nos has guardado ya durante las horas de este día para que hayamos podido encaminarnos, Señor, a este lugar. Bendice la vida de mis hermanos que han tenido sus privilegios, Señor, y que lo han hecho, Señor, de la mejor manera. Dios mío, ayúdame para que de la mejor manera también en esta tarde yo pueda, Señor, portar tu palabra, ser portavoz tuyo del cielo acá a la tierra, Señor, a través de tu palabra, a través del mensaje, Señor, y de igual manera que este mensaje pueda traspasar fronteras, países, naciones, Señor, a través de las redes sociales. Oh Dios, Dios mío, bendito, bendiga a aquellos que nos oirán a través del Facebook, a través de YouTube. Señor, sea usted bendiciéndoles aún más de lo que ya lo has hecho, Señor. Padre, yo aparto mis pensamientos, mis ideas, mis palabras de este lugar y que su Espíritu Santo, Señor, nos ayude para poder atesorar su palabra. Danos el consejo, danos esa palabra, Padre, que necesitamos. Limpie los aires, limpie los vientos. Oh Dios, en esta tarde maravillosa, Padre, te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Jesús, su Hijo amado. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos, en esta tarde. Bendito Dios. El tema hacerlo de la mejor manera, para que lo importante, hermanos, de poner y posiblemente aquí lo hemos predicado sobre la parábola, hermanos y hermanas, de las 10 vírgenes. Queremos profundizar, queremos llegar a la época cultural, hermanos, que el Señor habló. Recuerde que Mateo 24:25 es una continuación de los acontecimientos, hermanos, que el Señor les estaba dando a sus discípulos. Para recordar, hermanos y hermanas, por qué Jesús, hermanos, sigue recordando acá una vez de su segunda venida. Hermanos, está haciendo hincapié con esta parábola, hermanos, que en su primera venida Él se encarnó, tomó cuerpo, pero no lo recibieron. Entonces, hermano, el Señor se manifestó a ellos con prodigios, milagros, hermano, cosas que, hermano, nadie podía hacer. Jesús empezó a hacer, a tener todo eso, y las profecías, hermanos, habrían de cumplirse. Decía que tenía que ser del linaje de David. Jesús era del linaje de David. Había sido profetizado que habría de venir de Belén. Nació en Belén. Todo, hermanos y hermanas, se había cumplido. Lo único que hizo falta es que el pueblo de Israel creyese o creyeran. Cosa, hermanos y hermanas, que no lo hicieron. No creyeron cuando Él vino. No creyeron a sus milagros. Por lo contrario,
Ya lo hemos dicho más de alguna vez los días lunes, lo rechazaron, no le creyeron. Hermanos y hermanas, y es acá donde Jesús está haciendo memoria, hermanos y hermanas, cuando Él empezó su ministerio. Que no creían, hermanos, que Él era el Hijo de Dios, no creían que Él era el Mesías prometido. No creían, hermanos y hermanas, que Él era el Salvador para el pueblo de Israel. Al no creer, hermanos, Jesús está a punto de ascender a los cielos, donde había venido, y les está, hermanos, dejando, hermanos, una serie de enseñanzas, no solo a los discípulos, sino a nosotros, que Él habría de venir por segunda vez. Él habría de venir, hermanos y hermanas, a traer a sus damas. Por eso le decía yo, alguien puede decir, el hermano Mario está predicando un mensaje católico. Cuando no sabemos de Biblia, cuando no sabemos de cultura, somos propensos a hablar cosas que no sabemos. Hermano, las vírgenes, bueno, no me quiero adelantar. Lo cierto es, hermanos, de que acá en esa parábola me llamaba la atención. Hay algunas parábolas que vienen a ser una alegoría. Pero en esa parábola de Cristo, de las 10 vírgenes, hermanos, no es una alegoría, es una parábola, hermanos, con todo el sentido de la palabra, hermanos, para sus discípulos. Una parábola explicada, una parábola fácil de entender, hermanos, por eso no hay tanta alegoría, hermanos, una parábola, hermanos, que cualquiera podía entenderla, hermanos, y es acá, hermanos, donde el Señor está recordando a sus discípulos que Él va a venir por segunda vez. Ahora, hay un gran problema, que todos creemos en la segunda venida del Señor. Pero algunos creen de una manera y otros creen de otra manera, que la segunda será así o la segunda será de esta manera. No me voy a meter, hermanos, a hablar, porque ya lo hemos estudiado acá. Aún otros hermanos de acá han predicado sobre estos temas, sobre arpazo y parusia, que son los dos términos, hermanos, que se manejan bíblicamente. Sino que el Señor, hermanos, está recordando a sus discípulos que Él habrá de venir por segunda vez a traer a sus damas. Quizás yo lo dije, ya lo dije, pero lo hago nuevamente para volver a repetir, aunque dicen que repetir es un mensaje o durante el mensaje es malo. Le llaman, hermanos y hermanas, corchetes, si no estoy mal. Según la oratoria son corchetes, repeticiones, y las repeticiones pues no hay que usarlas mucho en la oratoria para poder no aburrir al oyente, aunque para repetir, hermanos, es bueno porque la repetición. Entonces, no quiere trabajar el micrófono hoy, le vamos a dar vacaciones. Entonces, hermano, esta serie de palabras de Jesús sobre su segunda venida lo sigue haciendo acá ya en Mateo 25. El 24 el Señor dejó señales y señales y señales y señales. Acá, hermanos, en el 25, Jesús empieza con esta palabra donde dice entonces. La palabra entonces, hermanos, se refiere al tiempo de la aparición inesperada de Cristo en ese tiempo. Recuerden, hermanos, que los estudiosos de aquellos días se sorprendieron cuando vieron al Señor, hermanos, enseñando a las multitudes en Galilea, enseñando, llamando discípulos. Para una temprana edad, tan temprana que Él tenía, y tener discípulos, hermanos y hermanas, era mucho que hablar del Señor. Entonces, esa frase que Jesús está utilizando acá en el versículo 1, hermanos, se refiere al tiempo de la aparición inesperada, hermanos, de parte del Señor a esta tierra. Quiero llevarlo a Juan capítulo 1 en esta tarde, hermanos y hermanas, para recordar esa frase que el Señor nos está aludiendo acá. Busquen en su Biblia Juan capítulo 1,
hermano, versículo 11, por favor, vamos a leer. Bendito Dios. Dice la Biblia, ¿lo tiene? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A esto se está refiriendo el Señor. A esa aparición, hermanos, inesperada que Él hizo al pueblo de Israel. Hermanos y hermanas, a esa frase el Señor se está refiriendo. Hermanos, a ese tiempo, la preparación, hermanos, de las 10 vírgenes que servían como damas de honor en una boda. Aquí hablamos de la época cultural de esa parábola. Hermano, al hablar de 10 vírgenes, estamos hablando de 10 damas. 10 doncellas castas que nunca habían sido casadas, vírgenes. A ellas se refiere. Ahora, hermanos, el hablar de 10, hermanos, es algo simbólico, hermanos, que el Señor, quizás no simbólico, sino una representación que tenía el número 10, hermanos y hermanas, en la época cultural hebrea. Por ejemplo, el hablar de 10 vírgenes, hermanos, representaba, ya lo vamos a mencionar, hermanos, el número 10 acá representa la culminación, hermanos y hermanas, de un acto. Entonces, nosotros sabemos, la próxima semana, si Dios nos da la vida, vamos a celebrar la Santa Cena. La Santa Cena se dio origen en Éxodo. No en Éxodo, sino en Egipto. Cuando los judíos celebraron la Pascua. ¿Con cuántos judíos podían celebrar la Pascua después de que ellos salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida? Con 10 hombres, por lo menos. Si había 9, no había posibilidad de celebrar la Pascua. Hermanos, con 9 hebreos no se celebraba la Pascua, hermanos, sino que la cantidad menor que debía de haber para poder celebrar la Pascua, que es una costumbre en Israel, hermanos, son de 10. Para poder inaugurar una sinagoga, para poder inaugurar un templo, una iglesia, lo habla acá en Occidente. En Oriente sería una sinagoga. Para poder inaugurar una sinagoga se necesitaban 10 hebreos. Nada menos. Si habían 9, no se puede inaugurar la sinagoga. Tienen que haber 10 judíos naturales o prosélitos para poder inaugurar la sinagoga. Si habían menos, la sinagoga no se podía aperturar. Por eso le decía que el número 10 es como una culminación. También, hermanos y hermanas, el 10 era, hermanos y hermanas, la cantidad, hermanos, para dar la bendición oficial de una boda. Oiga bien esto. Para dar la bendición oficial a una boda. Los acompañantes o las acompañantes eran vírgenes. ¿Quiénes son esas acompañantes de la boda? Son las damas. Las damas, repito, tenían que ser vírgenes, castas, sin haberse casado, sin haber conocido varón. Esas son las vírgenes, esas son las damas. La traducción correcta, hermanos, no es virgen, es dama. Damas, jovencitas. Hermanos y hermanas, de igual manera, para poder llevar a cabo esa boda, se necesitaban las 10 damas, las 10 vírgenes, las 10 doncellas, las 10 castas. De otra manera no se podía. Por eso acá, hermanos, el Señor habla de estas 10 vírgenes, 10 damas, las 10 damas de honor, las 10 damas de privilegiadas. Las 10 damas, hermanos, que tuvieron parte para poder, hermanos, participar en la boda. Entonces, hermanos, las vírgenes acostumbraban, hermanos, que las damas de honor, hermanos, tendrían
que tener, lo dije ya y lo vuelvo a repetir, hermanos y hermanas, jovencitas castas, no haber conocido varón. Entonces, hermanos, el número 10 nos viene, hermanos, a dar a entender muchas cosas. Ahora, acá en la parábola se habla, hermanos y hermanas, se habla de las 10 vírgenes, se habla de lámparas, se habla del esposo, que cada personaje de esta parábola, hermanos, tiene una simbología. Ahora, veamos, hermanos, estudiemos lo que es la lámpara. ¿Alguien pudiera decir que es una lámpara? Hermano, como lo hemos entendido, una lámpara común y corriente, que es como esas antiguas Coleman que habían, o esas lámparas de candiles que le llamábamos, que son las que más se asimilan, hermanos y hermanas, a la interpretación bíblica. La palabra lámparas, hermanos, hallamos una palabra original que es, hermanos, lampas. Lampas. Y del verbo lampas hallamos la interpretación antorchas. Antorcha. Veamos lo que dice la Biblia en Juan capítulo 18, versículo 3. Hermanos, empiezo a desarrollar el mensaje. 18:3 del evangelista Juan. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Se dice que iban con linternas, que no sé si ya existían las linternas, tendríamos que averiguar, pero como no es el punto linterna, sino la palabra acá, hermanos, es, hermanos y hermanas, la que estamos viendo es lámparas. Dice que llevaban lámparas, hermanos, antorchas, hermanos, los soldados que iban con Judas. Hermanos, estas antorchas, hermanos y hermanas, que usaron los soldados para arrestar a Jesús, hermanos, servían para iluminar el camino. Servían, hermanos, para poder caminar en la oscuridad. Servían, hermanos y hermanas, para poder ser guiados, hermanos, durante horas de caminos, durante, hermanos, distancias largas, hermanos, que ellos tendrían que recorrer para no quedarse a oscuras. Recurrían a las antorchas, que no es como nosotros nos imaginamos, hermanos, eran antorchas diferentes. Bien, sigamos en el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que ya vimos eso, que tomando sus lámparas, que en este caso serían antorchas, salieron a recibir al esposo. La palabra recibir en el griego es upantesis. La palabra upantesis lo que significa es reunión, reunir, una reunión, convocar. Hermanos, es como acá, en una asamblea. Más que una asamblea, era una reunión que ejemplifica la venida de su reino, que el esposo es Cristo. O sea, la venida de su reino, el esposo, salieron a buscar al esposo. Hermanos, ejemplifica la venida de Cristo a este mundo, a traer a sus damas, que las damas que son las vírgenes, y las vírgenes que vienen a ser, hermanos, dicen los creyentes profesos en Cristo Jesús. Las damas de honor son los creyentes que han profesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, hermanos y hermanas. Entonces, hermanos, las lámparas, la antorcha, hermanos, simboliza una identidad exterior. Recuerde que las antorchas eran para salir afuera, eran exteriores, hermanos y hermanas, y las antorchas, hermanos, lo que le hace o le sirve a la iglesia es para darle identidad, hermanos, para dar identidad, hermanos y hermanas, a la iglesia. Y también las antorchas representan la segunda venida de Cristo, hermanos y hermanas, a esa tierra. La iglesia representa una identidad exterior, hermanos y hermanas, para salir al encuentro,
regreso del amado y Salvador Jesucristo. Un día ya no saldremos de nuestra casa a la iglesia, sino que un día, hermanos y hermanas, saldremos a lo exterior, saldremos a los cielos, saldremos, hermanos y hermanas, hasta el primero o segundo cielo, donde el Señor nos llamará, hermanos y hermanas, e invocará y nos va a reunir, hermanos y hermanas, y va a ser un pantesis, hermanos, allá en la nube, allá en el cielo, hermanos y hermanas, para llevarnos a la boda que Él ha preparado para las damas de honor que mantuvieron sus lámparas, sus antorchas llenas de aceite en esta tierra. Eso es lo que empieza, hermanos, a describir la parábola de las 10 vírgenes. Y eso es lo que el Señor les está recordando a la iglesia o a los discípulos, que tienen que estar preparados, tienen que tener disposición. Las damas de honor tienen que tener disposición. Las damas de honor no tienen que andar poniendo pretextos. Si quiero voy, si quiero no voy. La dama de honor no puede decir: ay, ese traje a mí no me gusta porque aquel es negro y el de ella es morado. La dama de honor tiene que estar dispuesta al traje, hermanos, que el esposo les ha dado. Y el traje que el esposo nos ha dado a nosotros se llama santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al esposo. Las vírgenes, las damas no piden gustos. Las damas se sujetan a lo que el esposo dice, hermanos y hermanas, cómo habrán de vestirse. Por ahí estaban ensayando una jovencita y cuando mencioné damas, todas voltearon a ver. Ahí acaban de pasar todas. Pero la verdad sí es una preparación y disposición de parte de las damas de honor para recibir al esposo divino. Recibirlo. Estar preparada con sus antorchas, hermanos y hermanas. Y es lo que hacemos cada día. Preparar nuestras antorchas. Porque un día saldremos al exterior de este mundo. Un día usted y yo partiremos de esta tierra. Saldremos, hermanos y hermanas, a Upantesis, al exterior. Habrá una reunión allá en el cielo. Upantesis. El esposo nos va a convidar a una reunión. El esposo nos va a convidar a unas cenas. El esposo nos va a convidar, Upantesis, a unas bodas. Que es lo que Mateo ha logrado captar de las palabras de Jesús en su evangelio. Upantesis, reunión. Las damas de honor deben de estar preparadas cuando venga el esposo a recogerlas y llevarlas a su fiesta de bodas. El reino de los cielos. Las 10 damas también representan a todo el discipulado que hay de parte de Cristo a nivel mundial. No lo digo solo en Jerusalén, me refiero a todo el mundo, en todos los confines de la tierra. Ya leímos en Mateo 24 que Él mandará a 4 ángeles a cada extremo de la tierra para recoger y levantar a sus escogidos. Son las damas de honor. Son esas damas de honor que han mantenido sus antorchas encendidas. Hermano, y es por eso que hoy nosotros debemos de prepararnos como estas damas. Ahí estaban las jóvenes, a ensayar venían. Estaba cerrada la puerta de la casa comunal, no había cómo ensayar, se fueron para la cancha, porque ellas quieren estar listas cuando sea esa fiesta que ellas habrán de participar, con su traje, todas haciendo el mismo ritmo, el mismo compás, el mismo pase, el mismo estilo, la misma ropa, el mismo peinado, el mismo color. Así debe estar la iglesia, en un mismo sentir, dice la palabra, en un mismo pensar. Pero lastimosamente, hermanos y hermanas, hay cosas, hermanos, que nos están distrayendo en esta tierra. Hay cosas que no nos están permitiendo preparar nuestras antorchas todo el tiempo. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Avívalo, lo que se te ha sido dado de parte de Dios. Y esto es lo que el Señor, hermanos, quiere recordarnos.
Las 10 damas representan a los discípulos, nos representan a nosotros. Las 10 eran idénticas. Si usted ve, se parecen. Va a una boda y las damas de honor, todas se parecen, ya sean delgadas, sean gordas, todas con el mismo peinado, con el mismo zapato, con la misma ropa, todas eran iguales. Estas 10 vírgenes, todas estaban iguales. Puras, vírgenes, castas, doncellas. Pero había una diferencia entre estas 10 vírgenes. Había una diferencia en 5 y en 5 había otra diferencia. Podemos parecernos, podemos, hermanos, tener un manga larga, podemos tener el mismo color de manto. Algunos se ponen hasta cincho rojo, hermanos, que ya no hayan que inventar, hermanos y hermanas, aunque se pongan cincho rojo, hermanos, corbata roja, manto rojo, hermanos y hermanas, nuestra vestidura, nuestras antorchas no deben de estar vacías del aceite espiritual que simboliza el Espíritu Santo en nuestras vidas, que muchos, hermanos, han descuidado. Muchos hermanos y hermanas han perdido la comunión, hermanos, entre hermanos. Estas 10 vírgenes, las 10 se hablaban, las 10 durmieron, las 10 cabecearon, las 10 estaban vestidas, las 10 estaban igualitas. Pero una de ellas, las lámparas, no tenían aceite, mientras que las otras tenían sus lámparas, sus antorchas llenas de aceite. Y aquí está la diferencia. Todos podemos predicar, pero no todos tenemos llenas nuestras antorchas de aceite. Todos podemos cantar, pero no todos tenemos llenas nuestras lámparas de aceite. Todos podemos congregarnos todos los días, pero quizás nuestras lámparas no están llenas de aceite. Es la diferencia que había en estas vírgenes. Es la diferencia que había en estas damas. Todas estaban iguales. Pero había una diferencia importante para poder recibir al esposo y estar con él. Me decía un pastor hace unos días atrás. Pastor, me dice que se pintó el pelo, me decía. Y yo digo, ¿por qué no me preguntó si ya comí? ¿Por qué no me preguntó si estoy bien, si no estoy enfermo? ¿Por qué no me preguntó cómo me va? ¿O cómo estoy? ¿O cómo me siento? No es que lo primero que dice, pastor, se pintó el pelo. Por respeto, no le dije, aunque venga el video, no me importa. No soy payaso para pintármelo. Ni en el mundo tuve el valor de pintarme mi pelo, mucho menos hoy. Ni tuve el valor de ponerme un arito, mucho menos hoy. Parecemos todas vírgenes, parecemos todas damas, pero no todas tienen su aceite en sus lámparas. Y es lo que va a marcar la diferencia. El mensaje de parte del Señor a sus discípulos, que tengan llenas sus antorchas llenas de aceite. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero esas damas de honor, esas damas privilegiadas, habrán de tener el momento oportuno y preciso para irse a las bodas con el esposo. Y es lo que el Señor, hermanos y hermanas, nos está recalcando acá. Ahora, ¿qué hacían en la época cultural en Israel? ¿Por qué la antorcha? Porque, repito, cuando el esposo tardaba, las damas, las doncellas, las vírgenes salían con los amigos, con los vecinos, con los familiares a recibir al encuentro al esposo. Y para no perderse en el camino, porque ya dije que caminaban horas, caminos largos, tenían que llevar, cada quien debía llevar su antorcha. Cada quien tenía que llevar su propia iluminación para no perderse en el camino. Y eso es bien importante, por eso muchos cristianos se han perdido. Muchos cristianos se van de las iglesias a otras iglesias porque se han perdido. Ya no tienen aceite en sus lámparas. Andan buscando la iglesia más cómoda para ellos.
Andan buscando donde le anden consintiendo el pecado, la manera de ser, la manera de vestir, la manera de comportarse. Hermano, porque no están, hermano, sustento con la palabra, hermano, que se les da acá en este lugar. Entonces, para ellas, esas vírgenes, tenían que tener sus lámparas llenas para salir y recibir al novio. Ahí va la familia, los amigos, los vecinos. Vamos todos a recibir al esposo. Y había una costumbre. Había uno que gritaba, anunciaba con su voz, sonido de trompeta, dicen algunos, a lo que refiere el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. ¡Ahí viene el novio! ¡Ahí viene el esposo! ¿Saben qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el portavoz que venía el esposo a esta tierra. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista fue ese portavoz. Juan el Bautista presentó a gritos con antorcha encendida que era el Mesías quien venía detrás de él. Y es ahí donde Juan cumple el rol de ese que salía a las calles y gritaba, ¡ahí viene el novio! Pero duro. Gritaba en alta voz, ¡ahí viene el esposo! Y las vírgenes agarraban sus antorchas y cada quien salía al encuentro en su camino para poder encontrar al esposo. Juan el Bautista vino y preparó el camino del Señor. Una voz que clama en el desierto, dijo Juan el Bautista. El que prepara el camino de aquel que os bautizará con fuego y Espíritu Santo. A él oí, a él escuchar. Juan lo anunció. Juan fue el pregonero del ministerio del Mesías en esta tierra y no le creyeron. Vino el esposo y no lo recibieron. Habrá una segunda oportunidad que el esposo habrá de encontrarse nuevamente con su esposa, que es la Israel. Pablo nos enseña en sus tesis que al final, dice el apóstol Pablo, todo Israel será salvo. Aunque algunos cristianos brinquen, aunque algunos cristianos no toleren eso. No creo yo, pues créanlo, porque la Biblia lo dice. Y es acá donde el ambiente de las damas de honor, que era Israel a un principio, perdieron su privilegio. No lo recibieron. A los suyos vino y no le recibieron. Y usted sabe la otra parte. Mas a los que le recibieron, a estos Dios les dio potestad de ser llamados damas de honor, para poder estar en bodas con Él en su segunda venida, o cuando Él venga en su segunda venida, recoger a sus damas. No solamente porque estén bien vestidas. Hay pastores que creen que por las vestiduras alguien se va a salvar. Eso es falso. Se va a salvar aquel que tenga su antorcha llena de aceite, aquel que guardó sus vestiduras, hermanos y hermanas, en santidad, que se vistió de justicia, se vistió de amor, se vistió, hermanos, como Dios le concedió. Las damas de honor, usted y yo tenemos la invitación. Como damas de honor, tenemos la invitación de estar en primera fila para poder estar con nuestro esposo. ¿Cuál es el único requisito? Ustedes saben que las damas de honor no llevan regalos. No sé si llevan, yo creo que no. Yo creo que no. Las damas de honor están únicamente dispuestas a estar preparadas el día que la fiesta se lleve a cabo. Es lo único requisito. ¿Cuál es el requisito que Dios nos pide a nosotros? Que nuestras antorchas estén encendidas y que nadie pueda apagarlo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Por eso Juan escribe el Apocalipsis.
Ay, pero tengo algo contra ti, le dice a la iglesia, que has perdido tu primer amor, a la Éfeso, si no estoy mal. Has perdido tu primer amor. Han dejado que sus lámparas se apaguen. Damas de honor, no dejen que sus lámparas se apaguen. Por lo contrario, mantengamos encendidas nuestras lámparas. Aunque vengan tempestades, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, solo mantengamos nuestras antorchas encendidas. Por eso hay un coro que dice: que no se apague el fuego que hay en tu corazón, que no se apague el fuego que hay en tu corazón, que no se apague el fuego que hay en tu corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. No dejemos que nadie pueda apagar ese fuego, hermano, porque ese fuego es lo que nos va a permitir salir al encuentro personal con nuestro esposo allá en las nubes, allá en los cielos. Y dice Juan en sus cartas: y le veremos tal como Él es. Amén. Lo veremos tal como Él es, hermanos. Por eso, mientras estemos acá en esta tierra, sirvámosle a Él con todo el corazón. Hagamos su voluntad con todas las ganas. Porque si no lo hacemos de esta manera, peligroso, y cuando Él venga, nos pueda pasar las de las vírgenes insensatas, que tuvieron el privilegio, pero no aprovecharon el tiempo. Aprovechemos el tiempo y nuestras lámparas se mantendrán llenas para la honra y la gloria del Señor. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Damas de honor, que Dios nos bendiga y que Dios nos siga ayudando cada día, amados hermanos. Y que nuestras antorchas se mantengan encendidas con el Espíritu Santo que ha sido derramado en cada uno de nosotros. Démosle palmas al Señor en esta tarde, hermanos y hermanas. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, buen Dios que está en los cielos, Señor, te damos la gracia en esta tarde, Padre, por habernos reunido, Señor, en este lugar. Gracias, Dios, por este hermoso culto. Gracias, Padre, por tu palabra en nuestras vidas. Gracias por hablarnos a través de ella. Gracias, Señor, porque tú nos hablas siempre a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida de mis hermanos que hemos podido estar en esta tarde, Señor. Te pido por mis hermanos, oh Dios, Señor, que han dado palabra que habrán de regresar a este lugar. Señor, sea usted inquietándoles en sus corazones para que puedan retornar, Señor, donde tú les has tenido. Si es tu voluntad, Padre, aquí les esperamos. Pero si no es tu voluntad, ayúdales para que donde ellos se encuentren y estén, puedan mantener sus lámparas encendidas, esas antorchas llenas de tu presencia, oh Dios. Dios mío, gracias por todo lo de esta semana. Gracias, oh Dios, por lo bueno que tú has sido, Señor. Gracias porque nos has guardado durante cada día de esta semana, cada hora. Gracias, Dios. Bendiga a mis hermanos congregantes en esta noche. Y te pido por mis hermanos que no han podido estar. Te pido que les ayudes, que les bendigas y les guardes. En el hueco de tus manos, Señor, te lo pido y te doy la gracia en esta tarde, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Bien, vamos a dejar, hermanos, los privilegios para la próxima semana. Gloria al Señor.